para cuando tengamos los datos regionales. Ahí está entonces la información, los datos regionales, más tarde como siempre, ¿verdad, Edith Venegas? Así que nos reencontraremos en un ratito más. Muchas gracias por este análisis del balance, y vamos a seguir analizando, Luis, sobre todo el tema de las cifras. ¿Qué es lo que está pasando con el conteo de personas fallecidas, estos nuevos criterios? Y para eso estamos junto hoy día a Camilo Mejías. Él es ingeniero civil matemático, doctor en ciencias aplicadas, miembro del Comité Científico COVID-19. Camilo, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación, Camila. Sí, pues gracias por estar acá, porque a ver, es un tema muy sensible lo que tiene que ver con los fallecidos, pero cuando ya empezamos a aplicar las matemáticas, las fórmulas, a veces nos perdemos en todo esto. De hecho, en las mismas preguntas, punto de prensa, de repente como que se pierde el foco entre tanta explicación. ¿Nos podías hacer tú la bajada con respecto a lo que significa este nuevo criterio, estos nuevos números que en algunas comunas aparecen como más, otros con menos? Mira, la verdad es bien preocupante el nuevo criterio, y es más preocupante que haya que tener que explicarlo mucho para que de alguna forma la ciudadanía se quede tranquila. O sea, si está pasando eso, significa que detrás de eso se esconden más cosas. En concreto, lo que tú me preguntas, lo que ellos dicen es que ya no nos van a entregar el número día a día para nosotros poder construir las curvas, sino que nos van a entregar las curvas hechas para poder desarmarlas y tratar de entender qué sucede, con la salvedad de no poder hacer proyecciones, dado que si la curva está hecha puede cambiar todos los días, dijo hoy día el ministro Cupé. Eso es como que antes te entregaron ladrillo y tú ibas construyendo tu propio castillo, y ahora te entregan el edificio, el castillo hecho, tú lo tienes que desarmar, ver si te quedan todas las piezas más o menos bien y volver a rearmar con tus propias condiciones, y eso es como más trabajo y más preocupante, la verdad. ¿Y a qué se debe este cambio de criterio, Camilo? Porque mucho se ha hablado respecto de los criterios que establecía la Organización Mundial de la Salud, del conteo de fallecidos, y que nosotros todavía acá no nos sumábamos a este estándar, ¿cierto?, mundial. Ha costado un poco que se vayan integrando estos nuevos criterios. De hecho, me da la impresión que todavía no están todos integrados, han integrado solo parte de ellos. ¿Cómo hacemos después para armar, como tú dices, este castillo, si les vamos a tener que ir sumando o incluso restando personas, particularmente al número de fallecidos? Se debe principalmente a que están, y lamentablemente hay que decirlo, sobrepasados, porque ellos tienen dos sistemas. El EpiVigila, que es el que estaban ocupando actualmente, en donde supuestamente tú vas trazando a todas las personas, los vas llamando todos los días y de alguna forma vas sabiendo cómo está tu paciente con coronavirus en todo momento. Pero lo que se empezaron a dar cuenta es que tienen tantos pacientes que empezaban a acumularse muchos casos que nunca supieron que finalmente habían fallecido, y que tuvieron que aumentar de un día a otro más de 500 casos que se la habían perdido. Y como se le estaba perdiendo la información con el EpiVigila, dijeron, ok, esta base de datos está muy difícil, nos vamos a cambiar a esta otra que se llama registro civil. Pero como estas todavía no conversan, las vamos a tener que hacer conversar cada 2, cada 3 días, y ahí vamos a tener que hacer las actualizaciones respectivas. Ese es el gran problema que tienen, que su base de datos inicial, que es la que han ocupado para todo, no les está funcionando. Camilo, preguntaste esto directamente porque tú eres parte del miembro del Comité Científico COVID-19. Esto es parte de la ciencia, todo esto que estamos viviendo. ¿Qué tan difícil ha sido para ustedes como comité poder convivir entre lo científico y lo político? Porque por ahí lo científico es más simple, lo político a veces es más complicado. Claro, mira, nosotros, nuestra definición es apolítico en todo su esplendor, es decir, nosotros sintetizamos la información, la procesamos y la entregamos para la comunidad, para las autoridades de oficialismo, de oposición, de quien requiera ese tipo de información para que pueda tomar decisiones, tanto autoridades locales como gubernamentales. Actualmente está siendo complicado con esto de los cambios de metodológicos, porque hacen ciertos cambios en ciertos lugares y en otros no. A decir, por ejemplo, en los PCR regionales, cuánto es la cantidad de test PCR que se hacen en esta región, ya no se sabe. Entonces ya no podemos calcular la positividad o qué tan contaminados están las muestras de contagios positivos. No podemos saberlo. Hace como 7 días dejaron de sacarlo. Con la mortalidad que aumentó, dejaron de publicar el gráfico de mortalidad porque se veía feo, que subiera demasiado de un día para otro. Y así están sacando mucha información. Entonces, por ejemplo, ahora dicen que van a actualizar la cantidad de muertos día a día, pero nunca dijeron que iban a actualizar, por ejemplo, la cantidad de infectados día a día, porque la cantidad de activos, no sé si ustedes recuerdan que dijeron que iba a ser desde el primer síntoma y no desde el día en que se confirma el PCR. Claro. Pero nadie actualiza los datos hacia atrás. Entonces ciertas cosas se actualizan, otras quedan fijas y ya es muy difícil hacer comparaciones. Y me preocupa porque intervenir tanto los
datos no nos permite a nosotros, desde la ciencia, poder hacer un análisis mucho más profundo de todo esto. Cada vez nos están vendando un poco más los ojos y eso en realidad es bien preocupante. O sea, si ustedes le están vendando los ojos como científicos, imagínate lo que pasa con el resto de nosotros como ciudadanos. En el fondo nosotros también necesitamos transparencia en los datos, Camilo, porque esto nos permite llevar un registro también, no sé, de una foto real de lo que está pasando en el país y en nuestra región. Me llamó la atención lo que señalaba respecto de los PCR. ¿Es que ya no se sabe cuántos PCR se están llevando a cabo en nuestra región al menos? O sea, por supuesto que se sabe, debería saberse. Nosotros como ciudadanos ya no se sabe cuántos por región, porque nosotros publicábamos todos los días de alguna forma la positividad por región y veíamos que, no sé, la región de metropolitana lleva sobre el 30 o a veces 40%, nosotros íbamos subiendo del 5 al 10 muy rápidamente y podíamos con eso hacer un análisis de cómo estaba funcionando los brotes y la dinámica de ellos. Ahora no, solamente nos tenemos que basar con la cantidad de casos diarios, en donde ni siquiera sabemos si ese caso diario corresponde al mismo día o corresponde a cuántos días atrás, porque cuando tú te enfermas, te demora un par de días antes de acudir al médico y después a hacerte un test PCR y un par de días para que te entreguen el resultado. Entonces el caso diario que nosotros tenemos hoy día no es el caso que se enfermó hoy día, quizás se enfermó hace 5 o 6 días atrás. Y eso solamente lo sabe el gobierno, el ministerio y el gobierno, y después ellos dicen, el activo, como usted tiene 5 días de enfermo, le vamos a dar 9 días más para que complete sus 9 días. En cambio, este otro tiene 3 días y le vamos a dar 2. Entonces, la cantidad de activos, por ejemplo, es un dato que ya no podemos manejar, que tenemos que nosotros hacer nuestros propios criterios para ello, porque ellos no nos explican desde cuándo partió la persona enferma. Sí. No sabemos. Qué preocupante es esto, esta división que existe hoy día entre la ciencia y lo político finalmente, y lo político es lo que nos va llegando a nosotros, es lo que nos van entregando en cada informe. ¿Cómo hoy día también a nivel mundial se está llevando todo esto? Porque nosotros estamos al último, ya en otros países ya están avanzando muchísimo más, se ha conocido muchísimo más, hay ensayo y error por supuesto. ¿Cómo estamos nosotros en estas medidas, en estas ordenanzas que se están haciendo de cifras, de números en comparación a otros países? Mira, hoy día en la mañana asistí a un live de la OMS y ahí alguien le preguntaba, es un live mundial, entonces, en inglés, y alguien le preguntaba cuál es la diferencia entre los asintomáticos y los presintomáticos. Una palabra que aquí todavía no suena para nada, que son personas que cuando se hacen el test PCR no tienen síntomas, pero que después pueden presentar síntomas. Disculpa, es como el caso, para ponerlo en ejemplo concreto, Julio César Rodríguez, el periodista. Él estuvo mucho tiempo, ¿te acuerdas, Luis?, sin ningún tipo de síntoma, y luego de hacerse el PCR, que en principio le dio negativo, luego comienza a sentir muchos síntomas, se hace el PCR nuevamente y da positivo. Entendemos que a lo mejor él podría quedar en la clasificación de presintomático. Claro, o perfectamente la diputada dijo, cuando se hace el test positivo, ella dice, no siento ningún síntoma, espero que esto siga bien, y a los días después dice, la verdad es que no he sido de las afortunadas que ha sido asintomática. Perfecto. Pero cuando te informan el día a día, te dicen, estos son los sintomáticos, estos son los asintomáticos. Y en realidad no sabemos si van a ser asintomáticos en el tiempo, solamente sabemos que son presintomáticos. O sea, que las 326 personas que hoy día se registraron como asintomáticas podrían perfectamente en el pasar de los días pasarse al otro registro de las personas que sí tienen síntomas. Claro, entonces finalmente nosotros hacemos un conteo supuestamente de la cantidad de asintomáticos acá en la zona, pero eso no sirve. No sabemos si realmente fueron asintomáticos al final del tiempo. Nadie nos dice, estas personas cursaron su enfermedad y realmente fueron asintomáticos. No tenemos ese dato, por ejemplo. O sea, entonces no sabemos quién tiene una enfermedad leve y quién no. Por lo que nos dices tú, estamos todavía prontos a sumar nuevos conceptos que ya están sumando en otras partes del mundo y que obviamente va a ir complejizando un poquito más este entendimiento. Pero finalmente el virus está ahí, está dando vuelta, y la preocupación está en quiénes son los que nos están contagiando, cuántos son los que nos están contagiando. ¿Es esa la información que quieren resguardar para evitar que las personas se confíen en cuántos son números, por ejemplo? A ver, a mí me gustaría que de alguna forma nos complejicemos en este tipo de términos y no en la metodología de mortalidad, que eso solamente se discute en Chile y en ningún otro lugar. O sea, tener que discutir que es un registro civil a personas de otros países que no tienen las mismas instituciones que nosotros ya es un poco vergonzoso.
Sobre los datos que ocultan, no es que, o sea, no sabemos muy bien por qué no los quieren mostrar, sino son datos que son muy sensibles. Nosotros nos gustaría saber de alguna forma dónde está avanzando los brotes en Concepción. Lo que nosotros tenemos entendido es que el 50% de los brotes son familiares, es decir, ocurren en el seno del hogar, pero la pregunta es de dónde se contaminó esa persona. Y muchas de estas personas a veces son brotes comunitarios, que son los más temibles de todo. Tenemos unas ciertas personas que se enferman en sus casas y saben y se quedan responsables, otras que se van al hospital, otras que no pueden quedarse en su casa porque tienen hacinamiento, son muy vulnerables, y otros que son irresponsables, que van a salir igual y los tenemos que poner en residencias sanitarias. Aún así, si tenemos todo esto cubierto, hay ciertas personas que no saben que están infectadas todavía, pueden ser presintomáticos, asintomáticos, o simplemente no quisieron ir al hospital, y esos van y salen y contaminan a otras personas. Y ese es el real temor que tenemos. La verdad, nosotros deberíamos avanzar a poder controlar a estas personas y tratar de empezar a pensar cómo va a ser nuestro país nuevamente, entendiendo que van a haber ciertos cambios. Pero si nos entablamos solamente en cómo se cuentan la cantidad de fallecidos, que ya es un poquito morboso, nos cuesta ver hasta dónde vamos a avanzar. Perfecto, Camilo, te agradecemos muchísimo por este contacto, por tratar de aclararnos ahí algunos conceptos y bueno, puertas abiertas de Matinal Nuestra Casa para ti y todos los miembros del comité. Muchas gracias. Y me falta un dato, que cambiaron la forma de contar los fallecidos. Es decir, por ejemplo, si la gente de Punta Arenas se vino a vivir a Concepción ya y por muchos años, pero nunca cambió su residencia y fallece acá, lamentablemente no van a aparecer como fallecidos en la región del Biobío, van a aparecer como fallecidos en Punta Arenas. Pero lo más probable es que el colapso de la funeraria, de los cementerios, suceda aquí y no suceda en Punta Arenas, y eso otra vez también nos complejiza las cosas, como dato. Sí, claro que sí. Tremendo dato. Muchas gracias, Camilo, por esa información y por este contacto, también por habernos dado un minuto de tu tiempo. Éxito también a todos los que están ahí en el comité científico con esto. Gracias. Muchas gracias, Camila. Muchas gracias, Luis, por el espacio. Que estén muy